Génesis 48, por favor. Imagínense que José da la orden para que cuando muriese sus huesos fuesen enterrados en Israel y no dejados en Egipto. Y 400 años más tarde, o 40 años más tarde, después del nacimiento de Moisés, pasaron generaciones, 40 años en el desierto, 40 años de la vida de Moisés, 80, 120 años, muchos años más tarde, cuando Dios liberta a Egipto, los huesos de José fueron trasladados a aquel lugar de Siquén. Se recuerda donde llegó Jesús y dice la palabra que le era necesario pasar por Siquén y se encuentra con aquella mujer en el pozo de Jacob. Allí donde llegó Jesús estaban enterrados los huesos de José. Y para mí, en mi impresión de la palabra, por eso Jesús debía pasar por allí. Porque él debía confirmar de alguna manera que la vida de José, y usted se va a dar cuenta que la vida de José, amado, es una dirección hacia el cristiano. Y yo te voy a mostrar hoy que todo lo que pasó José lo vamos a pasar nosotros. Absolutamente todo el que quiera servirle a Dios va a pasar por los mismos procesos que pasó José. Aleluya. Vaya a Génesis capítulo 48, dice la palabra del Señor. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, dijo: míos son. Como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ellos se has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Pandarán se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino como media legua de tierra viniendo a Éfrata. Y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Aleluya. Hermanos, imagínense, ¿qué vio Jacob? ¿Sabe quién era Jacob? Israel. El pueblo de Israel salió de allí. Y Jacob, ¿qué vio? Porque él era el heredero de la promesa de su padre Isaac, quien era el heredero de su padre Abraham, que lo llamamos comúnmente los patriarcas. Y Jacob dijo: estos dos hijos que te nacieron en Egipto, al oír la historia, al oír sus nombres, al oír el desarrollo de sus vidas, dijo: estos dos hijos ya no serán tus hijos, serán míos y van a tener el mismo nivel que sus hermanos. ¿Qué vio Jacob? Y de eso vamos a hablar hoy. Porque para mí José, o la vida de José, se resume en los dos nombres de sus hijos. Y amado, si usted tiene hijo, usted debe saber que quizás es el tesoro más valioso que usted tenga en esta vida. Porque quien tiene un hijo sabe o está consciente de que somos un ejemplo hacia ellos, para bien o para mal. Pero cuando usted tiene un hijo, amados, yo a veces me paro pensando en mis hijos y digo: Señor, ¿cómo puede llegar uno a amar tanto a una criatura? Y miro esto y entiendo, o trato de entender un poco más el sacrificio de Jesús, porque Dios dio a su único hijo, amado. Y el apóstol nos pone a prueba y nos dice: ¿alguno de ustedes sería capaz de poner a su hijo a morir por el que te violó? ¿Por el que te estafó?
Pero Dios muestra su amor para con nosotros y creo que cuando somos padres profundizamos un poco más acerca de esto porque entendemos que el dolor más grande no fue el que Jesús sufrió en la cruz, sino que el Padre sufrió allá arriba al ver morir a su Hijo. Ese es el amor de Dios. Y José marcó a sus hijos con esos dos nombres, Efraín y Manasés, y cada vez que los llamaba por su nombre era un recordatorio, era hermanos, recordatorio de todo lo que había vivido. Cuando alguien te llama por tu nombre, está diciendo, y los judíos tienen esta capacidad o esta enseñanza de que marcan a sus hijos con un nombre para que cuando los llamen traiga un recordatorio. Y por eso mi hijo, mi único hijo varón, yo tengo una hembra y un varón, no se llama Luis como yo, sino que se llama Daniel, porque ¿sabe qué significa Daniel? Dios es mi juez. Luis no significa nada que yo sepa, amado. Y quería marcar Daniel David, porque David significa amado de Dios. Entonces nosotros tenemos que marcar a nuestros hijos. Y como José tenía este conocimiento, amados, marcó a su hijo y le puso Manasés y Efraín. Y cada vez que decía Manasés, era un recordatorio. Efraín era un recordatorio. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Qué impacto causó esto en Jacob, el abuelo de estos dos muchachos que ahora se convertía en el padre? ¿Qué impacto de su historia? Que dijo, ustedes no serán más hijos de José, ustedes van a ser mis hijos. Porque Israel, la nación que se está construyendo y va a formar bases con ustedes, tiene que aprender de Manasés y tiene que aprender de Efraín. Y nosotros hoy vamos a aprender de eso. Y yo quiero decirte que hay 7 cosas, por lo menos 7 las que yo encontré, puede ser que haya más, pero hay 7 cosas que sucederán en tu vida. No son muy buenas, se las advierto desde una vez, pero te van a suceder. ¿Por qué? Porque Dios va a formar y a trabajar con tu carácter. Amén. Entonces, amado, usted va a pasar por allí, quieras o no. ¿Cuántos quieren servir al Señor? ¿Cuántos aman al Señor? Eliab, hermanos, como vimos ayer, insultó a David. Los hermanos de Jesús, hijo de María y de José, rechazaron a Jesús. ¿Y quién eres tú, amado? Porque le decimos a Dios, Señor, dame un ministerio, yo quiero ser usado. Pues tu primera prueba es aprender a convivir con el hermano que te traiciona. Jesús sabía que Judas era un ladrón. Jesús sabía quién era Judas, pero dice la palabra que lo amó hasta el fin. Y tú vas a ser traicionado porque la traición, hermano, es parte del proceso que Dios usa para moldear nuestro carácter, para enseñarnos a convivir y amar a aquellos que son duros de amar. Así que cuando vengas a la iglesia, hermano, usted tiene que saber que tarde o temprano, esto no nos lo enseñan en la primera clase de primer nivel, amado. Quisiéramos vivir y de hecho estamos demandados por Dios a amar a nuestros hermanos. Pero José experimentó la burla, la traición y estuvo a punto de ser matado. ¿Usted se imagina a Jacob, amado? A su papá. Usted puede pensar en su papá que todo ese tiempo duró en su vida casi o más de 15 años, hermano, más de 13 años pensando como hombre de Dios que su hijo estaba muerto y nunca estuvo muerto. Y sus hijos lo sabían. ¿Cómo poder vivir de esa manera, amado? Y nosotros tenemos este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Vuelvo a repetirlo, hermano, porque cuando te suceda, que te va a suceder, si no te ha sucedido, si ya te está sucediendo, tú tienes que aprender a amar al que te traicionó. Porque voy a adelantar otra prédica que no la voy a hacer ahorita, pero Judá, que era uno de los 11 hermanos de José,
fue el que dijo, no lo vamos a matar porque qué ganancia hay de aquí. Fíjese, hermano, lo que dijo Judá. Vamos a venderlo para ganar aunque sea algo con él. Su hermano. Pero ahora, hermano, cuando usted lee la Biblia, cuando usted escucha la historia, ¿de dónde viene Jesús? ¿De José, el que fue traicionado, o de Judá, el que lo vendió? Ay, 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 amado. Perdona el que lo traicione, porque también Dios puede tratar con él. Dios puede tratar con aquel que te traicionó y levantarlo. A lo mejor usted se siente identificado con José, pero muchos de nosotros somos como Judá. Hemos traicionado la confianza. Y debemos recapacitar. Amén. Entonces usted va a ser alguna vez traicionado, burlado o puesto de menos. Quizás no te van a poner en el lugar, te van a ignorar, no te van a dar el abrazo que le dan a otro, etc. Aprenda a convivir con eso. Sea como Daniel, tenía un espíritu superior. Ame a su hermano, abrácelo, dele, sea generoso, siembra en él. Es tu hermano, por él pagó Cristo también. Amén. Dele un aplauso al Señor, aleluya. No vayas a tomar esto para empezar a traicionar y decir, no, el pastor dijo que tenía que traicionar a alguien. No, al contrario. Yo lo que estoy diciendo es que tú tienes que amar al que te traiciona. Amén. Lo segundo que vas a pasar, y vas a pasarlo, es que vas a ser tentado. ¿Cuántos han sido tentados, hermano? Levante la mano los que han sido tentados. Los que no levantaron la mano son unos mentirosos. Mire lo que dice Génesis capítulo 39. Con todo respeto, amado, no se ofenda. Y si se siente ofendido, el primer punto es que me tienes que perdonar. Así que gloria a Dios, amado. Puedo hablar con libertad aquí. Amén. Voy a decir como dice el pastor, hay 4 que se le fue el gozo, pero bueno, no importa. Verso 2 del capítulo 39 de Génesis. Mas Jehová, dice la palabra, estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que era sido Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante, o sea, se parecía al pastor Porra, de hermoso semblante y bella presencia, amado. Y entonces Potifar estaba confiando y gozoso porque todos los negocios le iban bien. Porque el hombre donde sembraba, hermano, salía fruto. Y donde lo que construía prosperaba. Los negocios empezaron a brillar. Pero la esposa de Potifar, amado, que se acababa de operar, no me interesa, no. Estaba 90, 60, 90 o 60, 90, no sé, estaba ahí. Le metió el ojo al chico. Ella no se antojó de los otros esclavos, hermano. Ella se antojó del Hijo de Dios. Y comenzó a seducirlo, a tentarlo. La tentación no es pecado, amado. Caer en la tentación es el pecado. Por eso digo que nosotros somos tentados. Somos tentados cuando andamos navegando en Facebook, los varones, y de repente nos llega un mensaje de la hermana. Hola, hermano, ¿cómo estás? Y tú sabes que la hermana está sola. Y entonces tú tienes a tu esposa ahí roncando y te volteas para que no vea el mensaje.
somos tentados, amados. Cuando andamos por Facebook buscando los nombres de cualquier hermano y de repente nos sale un videíto de una muchacha en hilitos. Y los hombres, nosotros los que estamos como Daniel, pásame eso. Usted no ve eso. No, como decía el hermano Cocó. El hermano Cocó decía, yo no toco ese cochino dinero, lo gasto. Entonces, a veces uno, hermano, cae, mira la tentación y se presta para eso. Pero ¿qué hizo José? De 17 años. Póngase que entre 17 y 20, por el tiempo que pudo haber pasado, dice que la mujer lo tomó, lo agarró y le dijo, hoy eres mío. Hermano, yo no sé qué hubiese pasado con el pastor Luis Zapata en ese momento. Era una yegua, amado. Pero agarró y José dijo, paticas, ¿para qué te tengo? A correr se ha dicho. Por eso el apóstol Pablo dice, huye de las pasiones juveniles, amado. Y esas pasiones no solamente son para los jóvenes, porque se lo lanzamos a los jóvenes, pero las pasiones juveniles también están en los varones adultos. O en la mujer adulta, porque la mujer no se haga la loca, amado. Yo siempre pienso, amado, si Dios nos permitiera ver lo que Él ve todos los días. El huequito de tu cuarto y cuando navegas en internet, si nos los pudiera mostrar el Señor, amado. Ahí nadie, ahí todos diríamos, sí, pastor, yo soy tentado también. La tentación es una herramienta de Satanás, amado, que usa para destruir al Hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú caes en pecado o caes en la tentación y pecas, lo primero que el enemigo destruye es tu identidad. Y cuando destruye tu identidad es difícil porque la culpa te condena. Porque ya no sientes autoridad para reprenderlo. Y creas grietas en tu corazón. Mujeres, lujos, famas, dinero. Todas estas cosas se le presentaron al Señor Jesús incluso, amado. Poder económico. Tentaciones. Y los resultados son dramáticos, hermano. Las consecuencias son duras. ¿Se acuerda David cuando fue tentado? Estaba allá en el palacio, no haciendo nada, no estaba en la guerra, se tomó unas vacaciones y de repente, hermanos, abrió el Facebook, o mejor dicho, abrió la ventana y vio a aquella mujer con aquella silueta, hermano, casada, recién casada posiblemente. Y dijo, las princesas que yo tengo no son así. Tenía como varias ayer. Dijo, oye, esta está buena. Y ya usted sabe el resultado. Pero a mí me impacta esta palabra que le voy a leer. Si usted quiere anotarla, anótela, pero yo la voy a leer. Está en 2 Samuel, capítulo 12, versículos 7 y 8. Cuando Natán se acerca a David, le dijo, tú eres aquel hombre. Esa frase, porque ya sabemos la parábola, ¿verdad? Que le presenta, un hombre tenía unas ovejas y era rico y de repente le vino un extranjero a su casa, pero él no quiso matar sus ovejas, sino que fue y mató la única ovejita que tenía su vecino, aquella ovejita que había criado, dormía con él, la cuidaba. Él no mató el ganado de él, él agarró la ovejita, la única de su vecino, y le dijo, y le dio de comer al extranjero, al caminante. Entonces David se encendió en ira y dijo, es digno de muerte, debe pagar 2 más o no sé cuántas más. Y él le dice esta frase, ese hombre eres tú. Así ha dicho Jehová, le dijo, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si fuera, esto es lo que me impacta a mí. Y si fuera poco,
te habría añadido mucho más. Porque Dios perdonó a David, pero no le añadió lo que quería añadirle. Y esa es la tragedia del pecado, amado. ¿Sabe lo que hace el pecado? El pecado, ¿sabes por qué te tienes que casar, mujer, si estás viviendo con un hombre, teniendo relaciones sexuales sin casarte, que es fornicación o adulterio? ¿Sabes por qué tienes que tener tu vida? Porque Dios quiere bendecirte y no puede. ¿Sabes, joven, por qué te tienes que cuidar y mantenerte firme en contra de las acechanzas del diablo? Porque Dios tiene un propósito glorioso con tu vida. ¿Sabes, niña, muchacha, tú joven, por qué debes de cuidar tu cuerpo, tu vida? Porque Dios no escogió a cualquier loquita, Dios escogió a una virgen. Pero si por casualidad ya has caído, o si por casualidad ya estás en pecado, aún hay tiempo mientras se diga hoy, amado, de volvernos a Dios, porque Él es capaz de hacer todas las cosas nuevas. Amén. Aleluya. Te hubiese añadido más. No solamente te mata el pecado, amado. No solamente te encadena el pecado, sino además te quita la bendición que Dios tenía preparada para ti. Entonces, cuando tú seas tentado, todos vamos a ser tentados, todos vamos a ser tentados en muchas áreas. A lo mejor yo no soy tentado en el alcohol porque yo nunca tomé, pero los que salieron de allí, hermanos, son tentados. A lo mejor tú no eres tentado por ciertas cosas porque tú nunca pasaste por allí. El enemigo, hermano, te vigila, anda como león rugiente, dice la Escritura, buscando a quien devorar. Y cuando mira tu debilidad, allí se enfoca, amado, y te pone la tentación. Y tenemos que estar firmes. ¿Y qué dijo Jesús? Velad y orad para que no entréis en tentación. Pero la tentación va a estar. ¿Qué tenía José? Era un hombre de oración. Era un hombre que oraba a Dios. Y aun cuando había sido vendido, estaba clamándole a Dios y Dios lo prosperaba. Pero José no quería esa prosperidad, era una prosperidad. No te acomodes a la prosperidad de ahora, hermano. Dios tiene cosas mayores para ti. Dios tiene un sueño que cumplir. Quizás ya tú cumpliste tu sueño, pero no es tu sueño el que se debe cumplir, es el sueño de Dios en ti. Ese es el sueño que debemos alcanzar, aleluya. Aleluya. Quizás ya eres ingeniero, a lo mejor tienes posgrado, ya estás trabajando en el trabajo que quieres, pero Dios tiene más para ti, amado. Mantente firme. Aleluya. Porque hemos visto caídas de grandes hombres de Dios y mujeres de Dios, ministerios hermosos, amado, que han caído porque se olvidaron de que viven para agradar a Dios. Y cayeron en la tentación. Tú vas a ser tentado, como José fue tentado. Y ¿sabe lo tremendo, hermano? Que además José no tenía ningún judío vigilándolo allí. No habían cristianos allí que le dijeran, mire el evangélico pecando. Nadie sabía que él era judío. Él podía escabuirse y decir, bueno, voy a lanzar una canita al aire. Después le pido perdón a Dios. Pero dijo, no, Dios no merece eso. Dios está conmigo y me ha bendecido. A pesar de que mis hermanos me vendieron, aquí Dios me está bendiciendo. Y cuando ya se quería acomodar José, vino la tercera. Que esta quizá usted no la ha sufrido, yo la he sufrido. Pero si usted quiere más de Dios, va a sufrirla. Y esta es la tercera. La difamación. Te van a difamar. Van a inventar de ti cosas que tú no has hecho. Y como la difamación es terrible porque trata de liquidar tu honor, van a inventar cualquier cosa de ti. Allá se fue una hermana de la iglesia
¿Y sabe qué empezó a decir a la iglesia? Que yo tenía un juju con alguien. Imagínese eso, hermano. Y cuando yo llego a mi casa, yo vengo feliz a mi casa y veo a mi esposa y es como que metí freno, hermano. Y esta no es mi esposa, y ella. Tenemos que hablar, me dijo. Hablemos. Yo estaba, ¿qué pasó? Y yo hasta me asusté. Se murió Laura, se murió Daniel. Y empezó a decirme. Pero 2 días antes, ella misma, mi esposa, me había dicho, esa mujer es capaz de decir cualquier cosa. Y cuando ella me estaba reclamando, dijo, pero si tú lo profetizaste. Y usted viera, hermano, esa es una vieja. Yo le dije, ¿tú me crees tan mal gusto así? Esa puede ser mi abuela, le dije. ¿Qué te pasa a ti? Le dije. Por lo menos dame honor, chico. Ahora, hermano, fíjese que el diablo te las pinta, a las feas hasta te la pone bonita. O a los feos los pone lindos. La tentación no tiene. Pero la cuestión es la difamación. Ahí entendí algo de José que no había visto. Porque fue acusado de violador y pagó condena como violador. ¿Y violó a alguien? No. Imagínense la vida de José, amado. Cuando el papá le acababa de comprar su saco de colores, vienen sus hermanos y los traicionan y lo venden. Cuando estaba con Potifar como un esclavo y empezó a prosperar, viene la mujer y le dice violador. Y qué feo es que tú estés en una cárcel. Dios nos libre de que haya una cárcel en Venezuela como violador, hermano. Porque ahí pierdes la virginidad, pierdes todo, hermano. Y mueres. Pero a este hombre, amado, lo acusaron de violador, sin hacer nada. Y tú tienes que saber que Jesús lo dijo. En el Mateo capítulo 5 dijo, bienaventurado soy cuando por mi caso os vituperen y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. Yo soy pastor, amado. Y Dios me llamó como pastor. Y yo he tenido que lidiar con esos comentarios que hacen, algunas veces hasta los cristianos. Los pastores quieren enriquecerse. Los pastores quieren vivir. A mí no me diga nada de eso, amado. No me interesa. Tú puedes hablar de mí. Lo que a mí me interesa es lo que dice Dios de mí. Y de eso es lo que me cuido. De agradar su nombre. Porque es verdad, posiblemente, que habrán algunos lobos que están viviendo de sus loberías. Pero yo me cuido. Y Dios me guarde, amado. Porque de repente he podido caer en algunas ocasiones. Pero poderoso es Dios que me ha levantado. Mire lo que dice Hechos, hablando de Pablo. Llamaron a un hombre llamado Tertulio para acusarle. Y le dijeron están delante del rey. Y le dice como debido a ti gozamos de gran paz. Y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Oh excelentísimo Félix. Los recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud, pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga. ¿Sabe de quién estaban hablando? Del apóstol Pablo. Tertulio estaba acusando a Pablo, al apóstol Pablo, de ser una plaga, promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Difamando a Pablo, amado. Usted no mira estas campañas feministas y cualquier tipo de campaña aquí a favor de la homosexualidad, del lesbianismo, de todas estas perversiones que hay allá afuera, amado. ¿Y qué hacen las campañas?
¿Sabía usted que, por ejemplo, hermano, los grupos de los países árabes, de lo que llamamos la ventana de 1040, todo aquel que sea homosexual o lesbiana lo matan? Y se unieron los homosexuales y las feministas con los grupos más radicales de Arabia. ¿Usted sabe por qué? Porque lo que ellos buscan no es aborto, hermano. Lo que ellos buscan no es matar o defender a la mujer o matar al hombre. Lo que ellos buscan no es el patriarcado. Lo que ellos buscan es negar a Dios y a su palabra. Lo que ellos buscan es quitarte a ti como cristiano el valor. Eso es lo que están buscando. Tenemos que saber contra quién estamos peleando. Nosotros, nuestra pelea no son con las feministas, ni con los homosexuales, ni con las lesbianas. Nosotros tenemos que llegarle a ellos y ganárnoslo y enseñarles el camino de justicia, de verdad, de fe, para que se vuelvan a Dios. Pero quiero que sepas que tarde o temprano, y más si deseas algo en el Señor, vas a ser difamado. Y vas a tener que actuar con firmeza. Porque allí, después de la difamación que viene, la cárcel. El Señor Jesús, cuando fue a abrir el libro que le dieron por primera vez en la sinagoga, leyó en Isaías y dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ungió Dios. Y en una de las cosas que se le dice, para darle libertad a los presos. Y el Señor no estaba refiriéndose a que Él iba a ir literalmente a las cárceles y decirles: salgan presos. Se está refiriendo en que muchos de nosotros tenemos cárceles espirituales. Cárceles que estamos cerrados y que estamos esposados con cadenas. Y que necesitamos salir de esas cárceles, amado. Porque cuando tú estás en cárcel, eso es privado de la libertad que Dios te da. Y el engaño del mundo es hacerte pensar que el mundo te ofrece libertad. El mundo no te ofrece libertad, amado. El Evangelio te ofrece libertad. Cristo te ofrece libertad. Aleluya. Vea lo que dice el Salmo 105. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Verso 17 al 19. Luego envió a un hombre a Egipto delante de ellos, a José, quien fue vendido como esclavo. Le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro. Hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. Muchas veces Dios te va a encerrar. Él va a permitir que vayas a la cárcel, como Pablo y Silas. ¿Y qué está haciendo el Señor? Probándote. Y tú vas a ir a la cárcel. Muchas veces tus hijos se van a rebelar. ¿Y qué está haciendo el Señor? Tu pareja te va a tratar de dañar. ¿Y qué está haciendo el Señor? Probándote. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Sabe qué hizo José? Empezó a ganarse la confianza del carcelero. Y ahora el carcelero se echaba a dormir porque parece que era una costumbre. Los carceleros se la pasaban durmiendo, como aquel que estaba durmiendo cuando Pablo y Silas comenzaron a cantar. Y se levantó del sueño y cuando veo todas las puertas estaban abiertas y Pablo y Silas libres y los presos libres. Pero los presos, por un momento o por un tiempo, mientras Pablo y Silas alababan a Dios, se sintieron libres. Porque las puertas se abrieron y ninguno huyó. Porque dijeron: ¿para dónde vamos a ir? Como dijo Pedro, si tú tienes palabra de vida. ¿Para dónde yo voy a ir a ese mundo si aquí está el gozo del Señor, amado? Los presos, que no haya oído Pablo y Silas, uno puede entender, eran cristianos, pero los presos estaban allí. Y tenemos muchas cárceles. Cuando yo venía aquí a Estados Unidos, por primera vez trajimos a nuestros hijos. Y sabíamos que era un peligro, por cómo está Venezuela. No era tiempo de vacación, era tiempo de clases. Y entonces cuando llegamos al aeropuerto de Barcelona en Venezuela, hay una ciudad que se llama Barcelona, los pasaportes, todos tenemos visa y todos tenemos pasaporte al día.
Entonces dice el gerente, ustedes necesitan una tarjeta de la vacuna de la fiebre amarilla. Imagínense usted, hermano. Yo no sabía que eso existía todavía. Y yo pensé que me iba a decir la vacuna contra el COVID o algo así. La vacuna contra la fiebre amarilla. Y entonces yo le dije, oye, pero ¿por qué si nosotros? No, lo que pasa es que en Dominicana lo piden. Teníamos que ir a Dominicana y después Dominicana para acá. Y yo dije, pero yo no voy a Dominicana, yo voy a estar de tránsito, sí, pero tú vas a dormir una noche y necesitas, y tenías que tener 21 días de anticipación para eso. Y entonces, amado, yo dije, ¿y ahora qué hago? Porque ya teníamos los pasajes comprados para Dominicana, para Boston y para todos los lugares que íbamos a ir. Era una pérdida económica grande para nosotros. Yo iba a llorar, amado, y ver a mis hijos que por primera vez iban a salir de Venezuela para Estados Unidos. Usted sabe la ilusión, todo lo que eso lleva, casi llorando allí. Y decía, Señor, y cuando uno se siente de esa manera, estás en una cárcel. Amén, así es. Y debemos aprender qué hacer en las cárceles. Y le dije a mis hijos, ¿sabe? Lo peor que puede pasar es que no vayamos para ningún lado. Pero no nos vamos a ir de aquí sin pelear. Vamos a adorar a Dios. En medio del aeropuerto comenzamos a cantar. Y si Pablo y Silas te alabaron y las cadenas. Y me gusta esa parte cuando dice, llegó Jesús el que pelea las batallas. Y empezamos y todo el mundo allí viéndonos y nosotros alabando. Y de repente sale un hombre y me dice, ¿qué pasa con ustedes? Me dice. Y dijo, me pidieron esto y no tengo, ya no nos dijeron, no nos avisaron. Y él se va pensando, déjame ver qué puedo hacer por ti. Y de repente se voltea y me dice, y me señala y me dice, ustedes se van hoy. Hermano, le agarré eso en el aire. Amén, le dije. Yo no sé cómo hizo ese hombre, hermano. Me dijo, me consiguió los cuatro, nos vacunamos por fe, porque ni vacuna nos pusieron. Y nos dio la tarjeta de vacunación sellado y todo, amado. Amados, me recuerda esto al profeta cuando al rey, el rey de Judá, que estaba con el rey de Israel y había una guerra, iban a la guerra, pero llegaron a un desierto, a un lugar sin agua, sin nada, y dijeron, ¿acaso hay profeta de Dios aquí? Llegó el profeta y el rey empezó a hablarle, el rey de Judá, necesitamos que ores y nos profetices a nuestro favor. Y el profeta dice, Dios no me ha dicho nada, pero llamen a un tañedor. ¿Sabe lo que es un tañedor, amado? Un tañedor es aquel que toca un instrumento y que con el instrumento hace descender la presencia de Dios. Y nosotros no cantamos porque es bonita la alabanza, cantamos porque en medio de su alabanza Él habita. Y como Él habita en medio de la alabanza, las puertas se abren y las cadenas se rompen. Alabe a Dios. Cuando usted esté pasando, cuando usted mire a su esposo que no quiere venir a la iglesia, alabe. Cuando usted esté, hermano, que su hijo esté drogando, alabe. Llévelo y venga, vamos a alabar a Dios. Y usted verá que Dios habita en medio de su alabanza. Aleluya. La cárcel. La cárcel es dura, amado. En la cárcel te van a humillar. Pero José allí no perdió su ejemplo. ¿Y qué hizo? Usó sus dones para profetizarle y decirle a los presos que estaban allí lo que iba a suceder. No dejes de ser cristiano, hermano, cuando estés a prueba. No dejes de ser cristiano cuando te sucedan las cosas malas. Job dijo, Él me dio y Él me quitó. Su nombre es bendito todavía. No podemos ser cristianos en las buenas, amado, nada más. Tenemos que ser cristianos aún y cuando, como dijeron los amigos de Daniel, no nos vamos a postrar en la imagen, porque Dios nos puede sacar y librar del horno de fuego. Pero si Él no nos libra, incluso así, no nos vamos a postrar. Hay un si no.
Hay un si no que tienes que respetar, porque a veces queremos que Dios nos dé el carro. Señor, y si tú me das el carro, yo lo voy a usar. Y si no te lo da, dame la casa, Señor. Y si no te la da, lo vas a amar. Señor, dame un hijo. Y si no te lo da, hay siempre un si no. Por eso cuando me fueron a operar el corazón, yo digo, Señor, dame vida. Pero si no, guárdame para irme contigo. Siempre hay un si no. En una quiero ser bendecido, pero si no me bendice, igualito te voy a servir. Te voy a amar. Usted está viendo que por todo esto Dios nos va a pasar. Y lo otro que sigue, hermano, es el menosprecio. Dice, sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. Génesis 40:23 NTV. Porque José le dijo, acuérdate de mí cuando te den la libertad y habla al faraón, dile que yo estoy aquí puesto, que yo no soy violador, que fue una injusticia. Pero dice que el jefe de los coperos se olvidó, ni se acordó. No pensó más, ya estaba tomando vino y disfrutando de la libertad, amado. ¿No te ha pasado eso? El pastor pone a todos a predicar y a mí nunca me dice nada. ¿Sabe qué, amado? Mi pastor nunca me puso a predicar en la iglesia. Nunca. Invitaba a predicadores y yo siempre anhelaba eso. Y eso estaba en mi corazón hasta que Dios trató conmigo. Y todavía hoy nunca ha salido de su boca. Yo espero que vea el video para que me invite. Pero aprendí algo. No me promociono ya, amado. Ya no me promociono. Que Dios haga su obra. Y hace poco me dijo el pastor, cuando llegues de Estados Unidos quiero hacer una conferencia, caballero, y quiero que predique. Ya no lo quería. Porque ya viajo por las naciones y todo lo demás y pienso que bueno, gloria a Dios. Pero usted ve que cuando uno suelta la carga, Dios dice, ahora sí lo voy a hacer. Ahora sí estás preparado. Porque ¿qué hubiese pasado si de repente Él me pone a predicar? Se levanta orgullo, soberbias. Y Dios sabe cómo trabajar con cada quien, porque de repente este no es tu caso, pero era mi caso. Y Dios trata con nosotros, amado. ¿Qué pasó cuando Samuel fue a buscar al ungido de Dios, al próximo rey? David no estaba invitado. Su papá ni lo llamó. Y Samuel le dijo, ¿cómo que aquí tiene que haber algo raro? Porque ninguno de estos es el rey. Ah, tengo otro hijo, no me acordaba. Bueno, mándalo a buscar porque hasta que él llegue no vamos a comer. No te preocupes si no te invitan, amado. No te preocupes si no te invitan para la boda, para los 15 años. No te preocupes eso, amado. Preocúpate porque tu nombre está escrito allá arriba, en el reino de los cielos. Aleluya. Elías, cuando él fue a darle la comida a Elías, ¿qué le dijo? ¿Para qué has venido tú para acá? Seguramente vienes a ver la pelea. ¿Dónde dejaste las pocas ovejas? David le dijo, este es mero hablar. Lo menospreció. El mismo Saúl lo menospreció. Eres un muchacho y este es un hombre de guerra. Mical lo menospreció cuando danzó y era rey. El menosprecio nos forma. Porque el hombre te va a menospreciar, pero a ti lo que debe importarte es amar a Cristo con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y escuche lo más importante. Amar a Dios significa perdonar al que te menospreció. Perdonar al que te... Y por eso vamos con la última, la 6, el orgullo. O la penúltima, perdón. El orgullo. Mire lo que dice la palabra. Génesis 41 dice que Faraón le dice a José, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto.
Y en algún momento y en algún lugar vamos a tener un puesto de honor. De repente te van a ascender al puesto de trabajo. O de repente te van a poner líder de alabanza o diácono o algún privilegio. ¿Y cómo vas a trabajar cuando estés allí? Porque el privilegio no es para que tú seas mejor que los demás o para que gobiernes más que los demás o aprendas a mandar. El gobierno en el Señor es para servir. Pero muchas veces el puesto de honor levanta orgullo, amado. Saúl construyó una estatua para sí mismo cuando era rey. Y Dios le dijo, ¿acaso no te acuerdas quién eres tú? Tú no eras nadie, le dijo Dios. Yo te levanté y te hice rey, pero tú me dejaste. Entonces, amado, el mismo sentimiento que tuvo Satanás, hermanos, de ser igual a Dios, es el que siembra en nuestros corazones. Nos creemos lo mejor porque estamos ganando más que el hermano. Nos creemos lo mejor porque tenemos un Mercedes-Benz. Nos creemos lo mejor. Pero Dios le dijo a la iglesia, tú crees que eres buena, pero para mí estás desnuda, no tienes nada, eres insípida. No es como tú creas que te ves, amado. Es como Dios te ve. Y yo quiero agradar a Dios. No dejes que el orgullo se levante, porque el orgullo va a llegar a nuestra vida. El orgullo va a estar con nosotros. Va a estar allí al ladito, hablándonos al oído, pero si tú permites que llegue a tu corazón, allí está lo grave. Porque vas a ser un anarca. La anarquía te va a seguir. Vas a pensar, si yo no estoy en esta iglesia se cae. Vete, amado. Porque tú, mire, la iglesia de Cristo va a prevalecer contigo o sin ti. Con quien sea. Y va a crecer. Es posible que nos duela porque eres importante, eres especial, sí. Pero Cristo va a seguir con su iglesia, amado. Aleluya. Eva, ¿cuál fue el problema de Eva, amado? Cuando me refiero a Eva, no a usted, hermana. Eva, Satanás le propuso una idea. No vas a morir, le dijo, sino que serás igual a Dios. Esa es la propuesta de Satanás. La misma propuesta que estuvo en su corazón y que lo condenó eternamente. No te debes sujetar a tu marido. ¿Cómo te vas a sujetar a tu marido? Si puedes ser como Dios. Y Dios es cabeza de tu marido. O sea, si eres como Dios, tú lo mandas. Pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice, mujeres, sujétense a sus maridos. La mujer sabia edifica la casa. Y voy a decirles algo para que usted tenga entendimiento de lo que es un matrimonio, amado. Porque usted me ve a mí hablando de sujeción y dice, oye, la pastora, pobrecita la pastora, ese pastor se ve rudo. No, amado, yo lavo coroto también. Los trastes. Yo también paso trapeador, ayudo a lavar, cocino sabroso. Está bien entrenado. Me han maltratado. No, mentira. Pero fíjese, amado, cuando usted mira a Dios en la creación, en el primer dijo Dios y vio Dios que era bueno. Y en el segundo día vio Dios y el tercero y todo era bueno. Pero Dios ve a Adán solo y dice, no es bueno. ¿Cómo es eso? Si todo era bueno. Y ahora tú me dices que no es bueno. Algo pasó allí. Y yo pienso que Dios hace una pausa para decirnos algo. Que nunca en el universo hubo soledad. Y que el matrimonio, y porque de ahí viene Eva y saca a la mujer como costilla, porque la familia es una similitud a la Trinidad de Dios. Padre como el varón, hijo como la esposa y los hijos como el Espíritu Santo.
la Trinidad de Dios en la familia. ¿Y qué pasa con esto, amado? Que cuando usted mira a Jesús sujeto al Padre, usted no ve allí un deseo carnal o un menosprecio porque Jesús se deba sujetar al Padre, sino que se sujeta por amor, porque Él es su Padre. Y esa misma sujeción es la que le exige Dios a la mujer, porque cuando usted entiende esto, no es algo que te haga tropezar, no es algo malo, es algo que nace del corazón de Dios. Por eso el hombre, dice Dios, y tú, hombre, ama a tu mujer, como Dios amó a su hijo. No permitas que el orgullo estirpe y saque de ti lo peor, amado. Y quiero terminar con lo último, con el séptimo, que va a pasar. Y cuando digo que va a pasar es que va a pasar. Vas a sentirte orgulloso alguna vez. Y cuando veas que el resultado del orgullo no es bueno, entonces Dios te va a tirar de rodillas. Te va a humillar al Señor. Yo he sido humillado por Dios, procesado. Y créame que es duro después poner la otra mejilla. Yo sé que aquí quizás hay algunos que se la dan de Superman espiritualmente hablando y dicen, yo no voy a hacer orgullo, yo soy humilde como el Señor. Pues ya eres orgulloso si dices eso. Lo que tienes es que permitir que el Espíritu Santo trate contigo. Y por último, amado, el resentimiento. Si alguien tenía razones para odiar a sus hermanos, era José. Porque ¿sabes qué? Ahora José estaba en el trono. Ahora era después de Faraón el más alto. Y cuando lo fueron a coronar, al anillo, a la capa, a todos los honores que se le iba a dar, en la primera fila, ¿quién estaba, hermano? Potifar y la esposa. Imagínate tú un líder con orgullo en su corazón. Y en la otra fila, el carcelero, el copero al lado ahí, diciendo, Dios me perdóname porque no me acordé, mira ahora este hombre. Y de repente cuando está gobernando, pasen adelante los que le tocan para venderle comida, entra Judá y sus hermanos en bandeja de plata. ¿Cuánto nos gustaría? Ahora me la vas a pagar. ¿Cómo Dios puede ponernos un lugar de honor con orgullo en el corazón, con resentimientos? ¿Cuántos maltrataríamos? ¿Cuántos condenaríamos? ¿Cuántos hijos del infierno haríamos, amado? El resentimiento. Entonces se acercó Pedro y le dijo al Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7, le preguntó. Jesús dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y cuando yo leí la primera vez esto, dije, oye, tenemos que perdonar. Y parecía unas palabras más de nuestro Señor Jesucristo, pero nada de lo que Jesús dijo es por casualidad, hermano. Jesús estaba rompiendo aquí una maldición. Jesús estaba rompiendo aquí una maldición que había sido invocada muchos años atrás. En Génesis capítulo 4, dijo Lamé a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamé, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamé lo será 70 veces 7. Eso es la maldición de la venganza. Cuando en tu corazón hay deseo de venganza, no es algo natural en el hombre, hermano. Es una maldición que estás adquiriendo. Ese deseo de venganza te va a consumir y te va a matar. Ese deseo de venganza, de vengarte de tus hermanos porque te traicionaron, de vengarte de la mujer de Potifar porque te dijo violador, de vengarte del soñador porque no habló de ti. Ese deseo de venganza que está en tu corazón te va a liquidar. ¿Y sabes qué hizo José, amado? José dijo, mi hijo Manasés, el mayor de ellos se va a llamar Manasés, porque significa, ya te voy a decir lo que significa. Significa, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo. Y eso significa que Manasés era el que perdona
perdona. Tú tienes que aprender a perdonar, porque si no perdonas te va a consumir el odio, te va a consumir el orgullo, te va a consumir y te vas a morir. Te vas a morir con la sed de venganza. Porque lo peor es, hermano, que mientras más odias, más surge la persona. Más le va bien. Y cuando él llamaba a Manasés, tengo que perdonar a mis hermanos. Él me ha hecho olvidar la traición de mis hermanos. Manasés, tengo que olvidar de la traición. Perdí 17 años de mi vida, de mi juventud. Se me privó la libertad de estar con mis padres. Conocí la historia de una muchacha de Guatemala, hermano, que su mamá se vino buscando una mejor economía y la dejó como de 6, 7 años de edad. Y le prometió: el año que viene, el Día de las Madres, yo vengo. Y cada año, el Día de las Madres, si no me equivoco, era ese día, hermano, era un día festivo. Esa niña salía a la puerta de su casa y su mamá nunca llegó. Hasta que cumplió los 18 años y se vino a Estados Unidos. Cuando llegó aquí, su mamá era pastora. Y el resentimiento era terrible. De una niña que creció sin su mamá. Todos los días de las madres sola. Cada vez que, cuando le vino el periodo, sola. ¿A quién le decía? Cuando se enfermaba, en peligro de tíos y de personas que podían ser violadores. Y quién sabe cuántas cosas ocurrió. Pero ¿sabe qué? Su mamá comenzó a orar. Porque yo pensé en su mamá. Porque si para la niña era duro, ¿cuánto más para la mamá? Era duro no poder ir a buscar a su hija. A veces nos encerramos tanto en nuestro dolor que no vemos el dolor de los demás, amado. Y gracias a Dios esta muchacha ha sido libre de eso. Ahorita le sirve a Dios, canta en una iglesia, se acaba de casar, Dios la está bendiciendo. Pero muchas veces estamos tan resueltos en el dolor, en el odio, en la sed de venganza, hermano, que no hacemos nuestro Manasés. Y por eso Jacob, cuando vio a Manasés, dijo: Israel tiene que aprender a vivir en el perdón. Ya no será tu hijo, ahora será mi hijo, porque será una bandera en Israel. Tenemos que ser como Manasés. Tenemos que poner un recordatorio en nuestras vidas. No puedo permitir que en mi corazón haya venganza sobre nadie. A pesar de que paso por estas situaciones tan difíciles de resentimientos, de orgullo, a pesar de que me traicionen mis propios hermanos, el salmista dijo: yo sabía que mis enemigos me iban a traicionar, pero el que come pan a la mesa levantó contra mí su mano. Los que menos tú piensas te traicionan, amado. Y esto es duro, porque decirlo en una prédica es fácil, pero yo he vivido la traición. Y es duro. Te hace botar lágrimas. Te destroza. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Aleluya. Quiero decirte algo, amado. Las aflicciones, todo esto que hemos hablado, han venido para que Dios te haga fructificar. Y quizás tú te viniste con un sueño americano, como dicen algunos. Y aquí lo que has hecho es trabajar y vivir en dureza. Pero mira la mano de Dios, amado. Mira la mano de Dios contigo. Porque Dios tiene una palabra para ti hoy. Él te va a hacer fructificar en la tierra de tu aflicción. En el año 2019 yo le contaba al pastor, y lo conté en una iglesia aquí. Vine a predicar. Y me encontraron en el corazón un problema y me tenían que operar, hermano. De corazón abierto. Hermano, si yo pensaba, tengo 6 meses para resolver esto.
Entonces yo deseaba que porque ya era, el doctor dijo, vamos a operarte, no hay otra forma que operarte, pero yo no tenía seguro, yo no tenía vivienda, yo no tenía nada aquí, amado. Pero Dios comenzó a abrir puertas. Y me vivía la aflicción de que podía morir, y mis hijos allá en Venezuela, amado. Era abrir el corazón, no te iban a sacar una muela, amado. Y comencé a arrodillarme, le dije, Señor. Y mientras oraba todas las noches llorando, no quiero que me operen, sáname, sáname, sáname. Y nada, amado. Llamó una profeta y le dijo a la pastora Marixa, donde yo me estaba quedando, dígale al pastor que está allí que él va a ser sano por mano de hombre, dijo. O sea, que la operación iba, hermano. Y yo, Dios mío, Señor, ayúdame. Y pensaba en mis hijos. Y pensaba, amado, en qué pasaría si me muero. ¿Dónde estarían las traiciones que me hicieron y aquellos hermanos? ¿Para qué sirve odiar al hermano si me voy a morir? ¿Para qué sirve el orgullo si me voy a morir? Empecé a comenzar que somos como dice el apóstol Pedro, como la flor de la hierba, que cuando sale el sol abrasador su hermosa apariencia cae. ¿Qué es nuestra apariencia, amado, si un día vamos a morir? Pero cuando estás en un sitio así, en un lugar así, se te hace más clara la cosa, amado. Y lloraba de día y de noche hasta el 8 de enero de 2020 que entro en el quirófano. Pero a mí lo que más me impacta no solamente lo de la operación, amado, sino que por casi 6 meses no tenía casa, pero Dios proveyó casa. No tenía seguro, pero Dios proveyó seguro. No tenía dinero, pero Dios pagó la operación. No tenía la válvula buena y Dios me puso una válvula ¿cómo se llama? De acero, pero nueva. No tenía salud, pero Él me la devolvió. Y Dios nos visitó en la tierra de nuestra aflicción.